Hola, ¿qué tal a todos? Espero y se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a este curso de Access en su versión 2016. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy importante, el cual es consultas. Pero antes de entrar de lleno al tema de consultas, vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos la sesión anterior. La sesión anterior estuvimos trabajando con lo que vienen siendo las relaciones. Y decíamos que las relaciones es la comunicación que existe entre cada una de nuestras tablas. En nuestras bases de datos de Access, toda aquella información que tenemos almacenada la tenemos en diferentes tablas de manera independiente. Entonces es muy importante poder hacer una conexión entre ellas. Y la forma de hacer esa conexión es a través de las relaciones. Decíamos que tenemos tres tipos de relaciones. Una relación de uno a uno. El segundo tipo de relación sería de uno a muchos. Y el tercer tipo de relación y más complejo sería de muchos a muchos. La relación de uno a uno se refiere a que un solo registro de una tabla puede tener solo relación con otro registro de otra tabla. El segundo tipo de relación es de muchos a muchos. Aquí decíamos que un registro de una tabla puede tener relación con uno o muchos registros de otra tabla. El tercer tipo de relación es de muchos a muchos. Como ejemplo poníamos grupos y maestros. Y decíamos que un maestro puede impartirle a uno o a muchos grupos y a ese grupo le puede impartir clase uno o muchos maestros. Para poder crear este tipo de relación tenemos que crear la llamada tabla unión, la cual me crea una relación de uno a muchos entre la tabla grupos y la tabla grupos maestros, y también una relación de uno a muchos entre la tabla maestros y la tabla grupos maestros, pero a través de esta se crea una relación de muchos a muchos entre maestros y grupos. Y de esta manera nosotros establecemos nuestras relaciones. Una de las ventajas de tener una base de datos relacionada, como lo es esta, es que nosotros podemos mejorar y extraer información de una manera más rápida y eficiente, además de que podemos tener una mejor estructura de almacenamiento en nuestros datos. Siempre que nosotros creamos una base de datos relacionada, debemos de pensar en mejorar la eficiencia y el trabajo de nuestra base de datos. Una manera en la que nosotros podemos eficientar esta base de datos es crear una relación que me permita mejorar la comunicación entre grupos y materias, ya que yo en este momento con esta estructura que tengo me permite saber perfectamente qué maestro está impartiendo a qué grupos, y también me permite saber qué materias está dando este maestro. Pero al yo tratar de saber las materias o la relación que existe entre materias y grupos, yo tengo que recorrer un camino muy largo. Este tipo de relación existe a través de la tabla maestros y la tabla materias maestros, pero yo puedo mejorar este tipo de relación. Yo puedo hacer más eficiente mi base de datos, y la manera de hacerla eficiente es aprovechar esta relación de uno a muchos que existe entre grupos y maestros y también relacionarla a la tabla materias. Esto creará una relación, una triple relación entre estas tres tablas, la cual me permitirá extraer información de una manera mucho más rápida. Y la podemos hacer. Lo primero que tendríamos que hacer es eliminar la relación que existe entre maestros y materias maestros. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la relación y dar clic en suprimir. Hacemos lo mismo para modificar la relación que existe entre materias y maestras materias. Esta tabla prácticamente ya nos estaría sobrando. La forma en la que nosotros vamos a comunicar tanto materias, grupos y maestros va a ser a través de la tabla grupos maestros. Lo que tenemos que hacer es crear una llave foránea para poder relacionarla
a esta llave primaria. Lo podemos hacer yéndonos a la vista de diseño de nuestra tabla y simplemente creando un nuevo campo. Como vamos a relacionar a la tabla materias, pues lo nombramos de esa manera, materias ID. Y decíamos que todas las llaves foráneas tienen que ir del mismo tipo de dato de su llave primaria a la que se le va a relacionar. Una vez que la creamos, le damos guardar y cerramos. Y entonces ahora sí ya estamos en condiciones de crear esta relación. Exigimos integridad referencial y le damos crear. De esta forma, nosotros mejoramos la eficiencia y el trabajo de nuestra base de datos. Ahora sí ya tenemos una relación más estructurada para poder saber a qué grupo se le está impartiendo las materias o cuáles materias. Ya vamos a poder acceder de una manera mucho más rápida y no tener que recorrer el camino que estábamos recorriendo anteriormente. Entonces esta tabla la podemos eliminar. Otra de las modificaciones que nosotros vamos a tener que hacer una vez que ya establecimos, pues es relacionarlo a través de los campos ID. Las tablas que crean las relaciones de muchos a muchos guardan únicamente información de los IDs que pertenecen a cada uno de los maestros y los grupos. Pero como yo acabo de crear este campo, yo no cuento con esa información. Esa información la tengo almacenada aquí. Yo lo que tengo que hacer es pasar esta información de materia a la tabla grupos maestros en este campo. Entonces lo puedo hacer de una manera muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la columna y dar clic derecho y seleccionar copiar. Me voy a la tabla grupos maestros, vuelvo a dar clic derecho y le doy pegar. Me pregunta que si realmente deseo agregar esos 15 registros y yo le doy que sí. De una manera muy sencilla, yo ya realicé la conexión entre estas tres tablas. La información que yo tenía almacenada anteriormente aquí, simplemente la copié hacia acá y con esto ya puedo extraer información tanto de grupos, de maestros y de materias de una manera mucho más eficiente. Y ese es precisamente lo que me lleva al siguiente tema, el cual es consultas. Una vez que yo ya tengo comunicadas cada una de nuestras tablas, pues lo que necesito es jalar la información. Y para jalar esa información, una información ya real, es a través de las consultas. Las consultas me van a proporcionar una herramienta que me permite saber a qué estudiante qué estudiante pertenece a cuál grupo. Porque actualmente yo tengo este campo, el cual decíamos, esta es una llave foránea, el cual está relacionado a la tabla grupos. Yo a través de este campo únicamente conozco los IDs de ese grupo. Si me voy a la tabla grupos, pues aquí los tengo. Si yo observo la información de esta tabla, yo puedo saber que Francisco pertenece al grupo 2 o pertenece al grupo al que les corresponde el ID 2. Y si me voy yo a la tabla, pues busco el ID 2 y yo sé que es segundo grado. Pero es bastante tedioso estar buscando esa información de una por una, sobre todo cuando trabajamos con gran cantidad de registros. Al utilizar las consultas, eso me va a permitir extraer la información que yo quiero de diferentes tablas a través de esas relaciones que yo ya establecí. La forma de crear esas consultas es de una manera similar en la que yo creé mis tablas. Simplemente me voy a ir a la pestaña crear, me da estas dos opciones de consultas. Nosotros vamos a trabajar con esta parte, el asistente para consultas. Este asistente para consultas me permite crear diferentes tipos de consultas según lo que yo vaya necesitando.
Ahorita vamos a trabajar con consultas sencillas. Las demás consultas las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Simplemente selecciono asistente para consulta sencilla y le doy a aceptar. La primera consulta que yo quiero realizar es de la tabla estudiantes. Yo quiero saber el nombre del estudiante, su apellido y su CURP. Yo puedo extraer información de todos los datos que tengo en esa tabla o simplemente de algunos. Puedo seleccionar todos los campos de una vez o puedo seleccionar campos específicos según yo los vaya requiriendo. De el estudiante decíamos que yo quiero saber su nombre completo y además quiero saber su CURP. Pero además también me gustaría saber en qué grupo se encuentra ese estudiante. Y no me interesa saber el número del ID del grupo, sino el nombre del grupo o en qué grupo se encuentra. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar la tabla grupos. Aquí se encuentran todos los campos que yo establecí en la tabla grupos cuando creé la tabla. A mí lo que me interesa es saber el grado y además el turno. Le doy siguiente y me pide un nombre para esta consulta. Consulta de estudiantes. Y le doy finalizar. Como podemos ver, ahora yo ya tengo información de mis estudiantes, pero además tengo también información de mis grupos en un mismo registro. Anteriormente, yo tenía esta información de manera independiente en la tabla estudiantes y en la tabla grupos, pero a través de una consulta yo conecté esa información. Y esto lo hice utilizando las relaciones, ya que si yo no hubiera establecido las relaciones, la base de datos no podría saber a qué grupo pertenecía cada uno de mis estudiantes. Una vez que yo ya tengo o ya extraje esa información, yo aquí puedo hacer diferentes tipos de cosas. Puedo realizarle filtros. Puedo ordenarlos dependiendo de lo que yo, del orden que yo le quiera dar. Puedo incluso ocultar algún campo si en ese momento no me interesa. Este tipo de acciones son las que yo realizo normalmente en Excel. Y con esta información que yo extraje, también puedo realizar cada una de esas actividades. Igual puedo realizar una búsqueda. O eliminar campos si yo así lo deseo. Cuando yo creo una consulta, automáticamente Access me crea este pequeño menú que se encuentra en la parte de abajo. Y es una forma en la que yo puedo empezar a explorar mis registros. Y como les comentaba, además de eso, puedo buscarlos. Entonces, es una manera muy sencilla en la que yo puedo extraer información de registros que se encuentran en diferentes tablas. Puedo realizar diferentes tipos de consultas. Voy a crear una nueva consulta. Voy a utilizar el asistente para consultas y voy a crear una consulta similar, pero además de eso voy a incluir también la edad. Y de igual forma de grupos, yo quiero saber el grado en el que se encuentra ese estudiante. Va a ser una consulta de tipo detalle y simplemente le doy un nombre. Consulta por edades. En este momento se me crea una consulta nuevamente jalando información de otra tabla, pero en esta vez yo agregué un nuevo campo. Cada una de las consultas, al igual que las tablas, tienen diferentes tipos de vistas. En este caso yo me encuentro en la vista de hoja de datos, pero
también puedo acceder a través de su vista de diseño. Como decíamos, las vistas de diseño tanto de las tablas como de las consultas me permiten hacer modificaciones a estas. Nos vamos a ir a la vista de diseño y la forma de hacerlo es dando clic derecho y vista de diseño, o puedo ir a través del menú ver y seleccionar el tipo de vista que yo quiero. Me aparece este tipo de vista que es SQL. Este no lo vamos a ver porque es un código que maneja ya y es un poquito más enfocado a la gente que tiene conocimientos en informática. Estoy actualmente en la vista de diseño. Yo aquí, a través de esta vista de diseño, puedo observar que me aparecen cada uno de los campos que yo tengo agregados a esta consulta. Y además me aparecen las dos tablas con las cuales se encuentran relacionadas. Yo sé que cuando establecí mi relación, yo hice esta relación de uno a muchos a través de la tabla grupos y la tabla estudiantes. Entonces me aparecen cada uno de los campos que pertenecen a ello. Yo aquí puedo agregar o eliminar campos si así lo deseo. Por ejemplo, puedo agregar el campo turno. Esto lo puedo hacer a través de arrastrar el campo o simplemente dar doble clic al campo al que quiero agregar. Aquí yo puedo realizar también diferentes tipos de cosas. Una de ellas, por ejemplo, pudiera ser agregar criterios a mis campos. En este caso, yo quiero decir que de toda la información que me generó esta consulta, yo quiero que se me muestren únicamente los estudiantes que se encuentran entre edades de 7 y 9 años. Entonces simplemente pongo un criterio y le digo que me muestre los estudiantes que sean mayores o iguales a 7 y me muestre los que sean menores o iguales a 9. Ejecuto mi consulta. Y como podemos apreciar, se me muestran únicamente aquellos registros que cumplen con el criterio que yo establecí. Igualmente puedo establecer esos criterios o filtros en la vista de hoja de datos, que es esta. La diferencia entre establecer los criterios aquí a establecerlos en la vista de diseño es que cuando yo cierre la consulta y la vuelvo a ejecutar, todos aquellos criterios que yo establecí se van a conservar. Mas sin embargo, si aquellos criterios los establezco desde la vista de hoja de datos, estos se eliminarían. Vamos a realizarlo. En este momento yo tengo establecidos mis filtros a través de la vista de diseño. Voy a cerrar mi consulta, la voy a volver a ejecutar y como podemos ver se sigue conservando ese criterio. Ahora lo que voy a hacer es eliminar este filtro de aquí. Voy a ejecutar mi consulta y se me muestra cómo estaba originalmente. Ahora voy a establecer los filtros a través de esta vista hoja de datos. Y la voy a cerrar. Aunque yo le dé en esta opción de sí guardar, cuando yo ejecute la consulta, se me va a generar de la manera en la que se creó originalmente. Entonces es muy importante que cuando ustedes creen sus consultas, si la van a ejecutar y quieren que siempre se estén ejecutando los mismos criterios, establecerlos desde la vista de diseño. Si únicamente van a consultar esa información de manera temporal, lo pueden hacer a través de la vista de hoja de datos. Ok, hasta el momento hemos estado creando consultas con información que incluyen únicamente 2 tablas, pero también podemos hacerlo con información de 3 tablas, porque todas estas están relacionadas. Entonces vamos a crear una nueva consulta sencilla. Y en esta ocasión yo quiero saber el nombre de mis estudiantes, el grupo en el que ellos se encuentran, y además de eso quiero saber también el maestro que les está dando clase. Le doy siguiente. Le doy el nombre de consulta de
maestros. Le doy finalizar. Y como podemos observar, tengo aquí la información de mi estudiante, la información del grupo y también la información de maestros. Nuevamente, si observamos las tablas que teníamos nosotros originalmente, yo únicamente en la tabla maestros tenía los generales de todos esos maestros, en la tabla estudiantes tenía toda la información de los estudiantes y además una relación que tenía el grupo, y pues en la tabla grupos toda la información sobre esos grupos. Pero a través de la consulta yo extraigo toda esa información que pertenece a esas tres tablas, pero ya en una sola, esto utilizando las relaciones que yo establecí. Entonces, me es muy fácil extraer información de diferentes tablas a través del uso de consultas, sin la necesidad de estar buscando en cada tabla qué ID pertenece a cada maestro o a cada alumno o a cada grupo. De igual forma, yo aquí puedo realizarle diferentes modificaciones a este. Debido a que esta consulta extrajo campos que tienen el mismo nombre, en este caso los apellidos, pues cuando yo reviso esta consulta, me aparecen estos nombres raros. Debido a que lo que hace Access es asignarle un nombre dependiendo de la tabla de la que se extrajo. Esto me permite identificarlos, pero a la hora de yo mostrar los registros, pues no se ve, digamos, de una manera muy buena para entregar un reporte. Entonces yo lo que puedo hacer es irme a la vista de diseño y de la misma forma que lo hice con las tablas, a cada uno de estos campos yo puedo asignarles un título para establecer el nombre que yo quiera darles a cada uno de ellos, de manera que se muestren un poquito mejor. Entonces voy a seleccionar el campo al que quiero asignarle ese nombre y voy a seleccionar la hoja de propiedades, el título. Si la hoja de propiedades no se muestra, lo puedo ver a través de herramienta de consultas. En la pestaña diseño me voy a hoja de propiedades y nuevamente selecciono el campo y la propiedad título. Le voy a poner estudiante. Puedo cambiar también el campo de apellido paterno y ponerle de esa forma. Igualmente puedo hacerlo con el nombre de los maestros y aquí ponerle maestro. Si ejecuto mi consulta, puedo ver que ya se han establecido los títulos que yo le di en la hoja de propiedades. Podemos crear otra consulta y en esta ocasión a mí lo que me interesa saber es el nombre del maestro, el grupo al que le está dando clase y también qué materias es las que le está dando a ese grupo. Al darle siguiente, le doy finalizar. Al igual que en las otras consultas, yo puedo establecer diferentes tipos de criterios. Anteriormente habíamos establecido un criterio con datos numéricos. Ahora podemos establecer criterios también con campos de tipo texto. Yo aquí tengo toda la información de mis maestros que tengo registrados y las materias que están dando. Y si a mí me interesa saber qué maestros están dando alguna materia en específico, pues simplemente puedo establecer ese criterio. Aquí, por ejemplo, puedo decir que únicamente yo quiero ver a los maestros que estén dando la clase de geografía. Tecleo geografía. Al dar clic fuera de esa celda, el criterio se me muestra entre comillas. Yo puedo establecer las comillas cuando tecleo el criterio que voy a establecer o simplemente lo puedo omitir y automáticamente se me generarán. Al ejecutar la consulta, puedo observar que únicamente tengo dos profesores dando esa clase, uno en segundo año y el otro en sexto grado. De igual forma,
puedo yo también realizar modificaciones a las consultas que yo ya había realizado. Por ejemplo, esta consulta de edades, yo había establecido un criterio que me mostrara un rango de edades. Si le doy modificar, además de ese criterio que yo ya tengo establecido aquí, puedo decir que también me incluya a los estudiantes que tienen una edad de 12 años. Si ejecuto mi consulta, puedo ver que se me muestra la información del criterio que yo he establecido anteriormente, y además de eso se me agregan los nuevos criterios que yo establecí. Entonces, como podemos ver, es bastante fácil realizar consultas de aquellas tablas que tenía relacionadas. En un principio me pudo haber parecido como algo complicado tener la información en diferentes lados, pero a través de las relaciones y también a través de las consultas yo puedo generar información con todos los datos de una manera muy sencilla. Espero que con la sesión del día de hoy haya quedado un poquito más claro cuál es el manejo de la base de datos, cuál es la facilidad de utilizar las relaciones y también lo que viene siendo las consultas. Igualmente, como en las sesiones anteriores, les voy a dejar prácticas para que refuercen todos los conocimientos que adquirimos en la sesión del día de hoy. En la plataforma se estará habilitando estos ejercicios y también la opción para que puedan subirlos y calificarlos. Hasta luego.